Buenos días, estamos a 18 de enero del año 2023, son las 7:50 de la mañana. Vamos a analizar aquí una crónica rápida de Fischer y Murphy, de Viciosa del Ajedrez aquí, en Facebook. Tenemos que decir la fuente, ¿no? Avoy Fischer, campeón mundial en 1972, 29 años de edad tenía en ese entonces. Lo entrevistaron en esos años y opinó sobre muchos ajedrecistas expertos, sobre todo de Paul Morphy, el genio del ajedrez. Vamos a ver, o sea, le preguntó sobre los jugadores clásicos, ¿no? ¿Te gusta Capablanca? La forma de jugar Capablanca. Fischer, sí, me encanta. Jugaba sin complicarse. Sencillo y fácil, con el mínimo de errores. Entonces, ¿qué pasa con Alekhine o Lasker? Tal vez no te gusta Lasker. Fischer dice, bueno, mira, no lo sé, en verdad. De los jugadores contemporáneos, tal o Spassky. Fischer, Spassky, sí. Tal es un espectáculo, pero es un gángster del tablero. Juega para el público, no para él. Para exhibicionista, ¿no? Con los sacrificios y esas cosas. ¿Qué hay de Petrossi? Tal vez, no lo sé. Los jugadores de la época de Fischer. ¿Y cómo ves a Morphy a través de sus juegos? Es la pregunta que nos compete en este tema, ¿no? A ver. Fischer, él era un jugador brillante, fantástico. Jugador que en verdad me encanta la forma de desarrollar y desenvolverse en el tablero. ¿Y qué sabes de él, de Morphy? Me preguntaban si tenía conocimiento de Morphy. Fischer dice, Fischer dice, leí su biografía. ¿Qué fue lo que más te interesó de la vida de Morphy? Bueno, no sé, toda la vida, ¿sabes? Vino de una familia adinerada de Nueva Orleans. Luego se fue a Europa y nunca antes había jugado con estos grandes jugadores y los venció a todos. Fácilmente, no tenía experiencia contra jugadores tan fuertes antes. Ya sabes, en estos partidos al comienzo de los partidos, generalmente perdía el primer juego o algo así, porque no conocía su estilo y luego aprendió cómo jugaban, los venció en cada juego después. Sí, pero la gente decía que Murphy estaba ganando tan fácilmente porque sus oponentes no eran tan fuertes, eran amateur. ¿Qué piensa? Es la crítica que le hacía Steiney a Murphy, de que prácticamente se hizo con jugadores aficionados. A ver qué opinaba Fischer. Bueno, quiero decir eso, quiero decir eso es cierto. Bueno, quiero decir eso es cierto. Muchos de ellos eran bastante débiles, pero la teoría del ajedrez no era tan avanzada como ahora. Y también venció a jugadores fortísimos como Andersen, que era el más fuerte de esa época. Por ejemplo, y era un jugador más experimentado, Ulf Andersen, derrotándolo ampliamente en un match. Y bueno, nadie podría ganarle así tan fácilmente a Murphy, porque todos sabían cómo él jugaba y Murphy lo fue conociendo a todos, ¿verdad? Y lo fue derrotando. Le pregunta el entrevistador, ahora es muy difícil ganar los torneos y la gente dice, ¿por qué hoy no tenemos a Murphy? Porque hoy tampoco no tenemos un Newton, Isaac Newton, a los genios, ¿no? En este caso un genio matemático, lo compararon con un genio matemático o físico. Fischer responde, quiero decir, por ejemplo, muchas veces juego buenos torneos, ya sabes, y veo algunas variaciones bonitas, pero nunca suceden, porque siempre lo ven y tal vez no quieren renunciar a un peón y perder un juego final en 50 movimientos. Pero bueno, en el caso de Murphy, no es responsable de los errores de sus oponentes, si eran débiles, si eran fuertes. No lo hace menos jugador. ¿Sabes? Y algunas de esas personas que critican a Murphy, si jugaran con alguno de estos jugadores que venció tan fácilmente, serían derrotados. ¿Cómo crees que Murphy jugaría en los torneos de hoy con la teoría del ajedrez tan importante? Le preguntan a Fischer. Bueno, le iría muy bien, pero tendría que estudiar unos 6 meses para adaptarse realmente a las nuevas aperturas, los jóvenes ajedrecistas de hoy. Deben respetar a los del pasado. Gracias a ellos existe el ajedrez moderno y nadie
tiene el talento de un Capablanca o un Murphy en el día de hoy. Alega Fischer, pero incluso ahora podría sentarse y jugar, quiero decir, que no haría nada malo, quiero decir, podría hacerlo mejor que yo. Primero la parte teórica. Él podría ganar. Claro que sí, le dice Fischer. Pero si él juega, por ejemplo, coincide contigo, ¿qué pasaría? Este entrevistador cizañero, ¿qué pasaría entre Fischer y Murphy? Bueno, en verdad no lo sé, se pone nervioso Fischer. Pero ¿a quién de los grandes maestros podría vencer? Fischer dice, quiero decir, es difícil de decir, quiero decir, eh, quise decir, simplemente lo haría muy bien. Me contaste la anécdota que Murphy jugó con alguien con quien jugó. Creo que fue con Paulsen. No creo que haya sido una verdadera anécdota. Tal vez sea cierto, pero es exagerado, ya sabes. Y él supuestamente estaba jugando con Paulsen y Paulsen pensó que tal vez iba a perder en 12 movimientos. Esto está muy enredado, esta entrevista. Está muy mal traducido aquí. Y el orden de, de las frases está muy mezclada. Está muy mezclada y está entrecortado. Pero bueno, vamos a la parte que nos compete, lo que nos interesa y listo, ya está. Aquí habla de lo que le pasó a Murphy con respecto a los jugadores de ajedrez. ¿Qué pasó con el retiro de Murphy? ¿Es que acaso ya no le gustaba el ajedrez? No sé, se hartó de todos los torneos de ajedrez, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Bueno, pensó que eran personas, dice Fischer, mezquinas, los ajedrecistas, y por eso no podía entenderlos. Pensó que estas personas no eran honorables, que se estaba reuniendo con personas poco oficiosas, o sea, prestigiosas, pudiéramos decir, y que les gustara el trabajo, eran como vagos, ¿no? Además, la presión social y la de su familia incidieron también de que él abandonase el ajedrez. Que no se veía un buen ambiente, pero al final él terminó muy mal, Murphy. Los jugadores, solo el conjunto, toda la gente en el ajedrez, creo que sintió que no eran personas honorables y no le gustaba el tipo de personas que conocías. Por ejemplo, Stoughton se negó a jugarle y Stoughton, en Inglaterra, hizo algunas cosas deshonestas en sus negociaciones para un partido e hizo todo lo posible para evitarle jugar. Porque él habría perdido, ya sabes, fácilmente habría estado, por supuesto, derrotado. Y se negó a admitir esto e intentó apelar con Murphy que no tenía suficiente dinero o alguna cosa, siempre con excusa. Le preguntan aquí abajo, ¿crees que ¿crees que Murphy es el jugador más fuerte no solo de su tiempo, sino también de la historia? Bueno, el ajedrez está avanzando y sigue evolucionando. Es como si estuviéramos preguntando en el boxeo, si los viejos boxeadores de antes, Cassius Clay, lo golpearían hoy en día. Le preguntaron sobre el estilo de Murphy. Y entonces decía Fischer, muy brillante, muy exacto. Incluso entendió muy bien a sus oponentes, ya sabes. Son un jugador fantástico en toda su dimensión. Me gustaría interpretarlo, o sea, seguirle el ejemplo, ¿no? Entonces le habló de la partida de Murphy la famosa partida de la ópera, ¿no? En 1858, en París. Bueno, ¿qué hablamos al respecto? Con respecto a esta columna. Eh, definitivamente, estos dos norteamericanos hicieron historia y fueron grandes en su momento en la historia del ajedrez universal, el ajedrez mundial.
es muy común que a Fischer le preguntaran bastante sobre Murphy y lo comparase con él y le hicieran la atrevida jugada que hubiera pasado si se hubieran enfrentado los dos. No lo puedes saber nunca, porque había más de 120 años de distancia, como 120 años de distancia entre la época de Murphy y la época de Fischer. Eso es imposible saberlo. Y son, en verdad, son comparaciones que en verdad no vienen al caso. Simplemente hay que tomar de Murphy lo que dejó, el legado que produjo en la historia de sus partidas y de su época. Se retiró porque se encontró personas mezquinas, poco oficiosas, estuve leyendo aquí, la presión de su familia, la presión social de que era de una familia adinerada. O sea, Fischer en verdad lo estudió bastante y bueno, y reprodujo algunas partidas interesantes de Murphy, pero son dos épocas, son dos espacios distintos y cada quien en su tiempo, en su momento, logró ser reconocido como el mejor jugador mundial de ese entonces, mejor jugador del mundo para ese entonces. Entonces, bueno, sin más nada que agregar, yo creo que ya es suficiente. Yo mejor te coloco esta entrevista que está un poco enredada, ¿no? En algunas preguntas y eso. Voy a intentar copiarla y pegarla en la descripción del video. Y bueno, lo que pasa es que yo trabajo mucho este tipo de temas, de Fischer y de Murphy, no que todo Fischer, porque los admiro en cuanto a lo que dejaron en la historia del ajedrez. O sea, lastimosamente no tuvieron una buena vida, llena de salud, llena de prosperidad, llena de felicidad, sino que son genios, ambos son prodigios, genios, prodigios, que a la larga terminaron muy mal. Así como trabajamos Pillsbury, bueno, también trabajó el otro norteamericano, lo trabajamos pues en un video aquí en el canal de YouTube, terminó bastante mal también. Tres grandes norteamericanos que hicieron historia en el ajedrez mundial y terminaron bastante mal en sus vidas. Pero bueno, ya eso pasó ya. Esto es solamente historia del ajedrez y lo coloco como anécdota, como manera de estudio, porque me encanta estudiar y cuanto más nosotros estudiamos la historia del ajedrez, más comprendemos mejor este juego, desde sus inicios, los jugadores que transitaron por él y el legado que nos dejaron estos maestros del pasado, pudiéramos decir. Bueno, estimado amigo, si en verdad te gustó el video, si te pareció interesante lo que acabamos de comentar, lo que acabamos de ver, por favor regálame un like para saber que en verdad por lo menos caló bien. Si quieres suscribirte al canal y apoyarme y acompañarme en este tipo de trabajo, por favor, bienvenido seas. Suscríbete, por favor. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos. Les habló Ernesto Rondón. Estamos a 18 de enero del año 2023. Son las 8:03 de la mañana aquí en Venezuela. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos, amigos. Bendiciones para todos.